abrimos el debate económico. ¿Te Así parece? es, el debate económico. Para que nos estaba buscando, porque justo estaba mostrando una foto que no correspondía. Acá lo tenemos, ¿eh? Tenemos debate político y económico. Vienen siempre. Es un debate, es para que debatan, no para que se saluden. Bueno, Juan Enrique, como siempre, aquí a nuestra derecha, discúlpame la señorita Alejandra Scarano, que te preguntaron si eras algo de una profesora, ¿puede ser? De un profesor de la facultad, pero no. No es. Bueno, y lo tenemos a Iván Carriño, del otro lado. Carrino, que después, usted lo ve tibio, después empieza a tomar temperatura acorde como va el debate. No, de tibio no tiene nada, porque lo viste tibio. ¿Acorde o cómo va? No, mira que estos son conocidos de la casa de mucho yo los conozco, pero siempre los veo como, los tenemos calados a todos. Como tibiecito, pero después empieza a engranar, falta Santoro para que ya te agarres un poquito, pero no viene. No es el debate que nos compete. Bueno, ¿cómo ven el panorama económico en base también, vamos a hablar, ¿no? De la presentación oficial, de la campaña de los Fernández, se les dice F&F. Yo creo que tiene que ver con lo que hablábamos con Iván fuera del aire, ¿no? Lo sentimos en el bolsillo. Creo que todos sentimos que esto es calamitoso. En términos económicos es calamitoso. La realidad es que a la gente no alcanza el dinero, la jubilación no alcanza. Mostramos un informe de Trueque recién bastante fuerte. Sí, por eso es muy triste, ¿no? Y a veces uno habla con la gente en la calle y le preguntás, y ellos se piensan que era el ajuste que te bajen el salario, era algo que se debería hacer, que había que hacerlo. Vos fijate que le sacaron $250 a todos los jubilados, o sea, 7,5 millones de jubilados, le sacás $250 y no es que desaparecieron, se lo llevaron los bancos internacionales, alguien se lo llevó. A mí realmente, Mauricio Macri no me defraudó. Cuando en la campaña Mauricio Macri decía que él iba a abrir la puerta y los dólares no iban a salir, iban a entrar, estaba diciendo que iba a hacer esto. Cuando él decía, yo voy a cortar el pasto para que ustedes jueguen, estaba diciendo que iba a aplicar un modelo neoliberal. Yo estoy orgulloso de en el balotaje haber votado a Scioli, porque sabía que Mauricio Macri era esto. Ahora no creo que algunos economistas liberales puedan decir lo mismo. Yo te diría, a ver, digamos, claramente que la foto de la economía hoy es mala, por ahí decir calamitoso, qué sé yo, eso queda cuenta de quien lo dice. Es mala, sí, el PBI cae, estamos hablando de, hoy dice la actividad industrial 10% abajo. La gente no tiene que comer como para los impuestos. El salario real ha caído fuerte. Bueno, sí, los impuestos son muy altos y eso, digamos, es un reclamo que los liberales venimos haciéndole a este gobierno y a todos los anteriores, ¿no? Ahora decir, acá el problema fue el neoliberalismo. Mirá, vos tenés un salario real que ha caído muy fuerte, 13%, una actividad que cae, el dólar que se ha duplicado, la inflación que saltó de 27 a 55, ¿sí? Pero todo eso, ¿por qué ocurrió? Yo creo que lo eso clave, es calamitoso, no digo es pésimo, pero digamos, para mí lo clave es entender por qué ocurrió, porque si no decimos, claro, lo que pasa es que como salimos del cepo y acá hay ultraliberalismo, se caen los salarios reales. Eso es una falacia ridícula. En realidad lo que pasó es que este gobierno, la estrategia que tuvo para curar la herencia que tenía, que era un déficit fiscal gigantesco, fue endeudarse. Pero déjame hacer la idea. Fue endeudarse, se endeudaron, tomaron deuda, pero tomaron deuda, y eso te generó un problema que se llama crisis de balanza de pago. Llega un momento que te ingresan dólares para que vos pagues la deuda y dejan de ingresar. Y cuando dejan de ingresar, listo, o sea, ahí te sube el dólar y colapsa la economía. ¿Pero por qué? Porque te endeudaste. Y la deuda no la recomienda ningún proyecto neoliberal de ningún tipo, ¿sí? Entonces, los problemas acá fueron no resolver una herencia que era un déficit fiscal muy grande, que generó alto endeudamiento y ahora un problema de la deuda. Vamos con Alejandra. 6% del PIB. Primero aclarar que el déficit sigue y sigue muy fuerte. Lo que pasa es que el gobierno se encarga de hablar del déficit primario sin tener en cuenta los intereses de un endeudamiento que creció y mucho en los últimos años. Sí. Así que el déficit fiscal no bajó, como dice el gobierno. ¿Pero cuánto va a cerrar este año? No bajó, no sé cuánto va a cerrar, porque... ¿Cuánto cerró en 2015 y cuánto va a cerrar este año? Sí, ahí hay una un diferencia. 5% del PBI, es muy alto. Está cerrando en alrededor de 3. Vos estás hablando del primario y están engañando a la gente. No, es el financiero. Y lo que más me preocupa... El primario va a ser 0 o 1, ponele. El fiscal será los intereses de deuda, son 3 y pico. El déficit del país es el financiero, porque hay que incluir los intereses de la deuda. Y además hicieron cambios metodológicos para que el déficit primario les dé mejor. Bueno, así que pero no le mientan a la gente con eso. Y lo segundo que me preocupa, y es, me parece, lo que deberíamos estar viendo, es que el presidente siga diciendo que estamos mejor, que vamos bien, cuando sus propios números económicos, el INDEC, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Hacienda, todos los indicadores dan muy mal, cae el consumo, cierran las pymes, entre diciembre del 2015 y ahora cerraron 14.000 pymes, el consumo, bueno, está cayendo un 10%, las pymes también, y ningún indicador
parecería mejorar. Mes tras mes ya pasó el primer trimestre de este año y todos los indicadores están peor que el año pasado, que fue un año muy malo. Esos datos no te los discuto ni ahí. Claramente la situación está mal, es una foto, pero el tema es que hay que entender cómo llegamos hasta ahí. Si vos me decís, sí, llegamos hasta acá porque un alto déficit fiscal hizo que el gobierno tomara mucha deuda y después los inversores dijeron, vos no me vas a pagar la deuda, y entonces subió el riesgo país, subió el dólar y eso generó una crisis, entonces el problema es el déficit. Entonces de acá en adelante, ¿cómo lo resolvés? Bueno, ajustando el déficit fiscal. No, perdóname, una cosa más. ¿Qué dice la oposición? Dice, no, esto se resuelve con proteccionismo, mercadointernismo, políticas de demanda. No, porque nada de eso generó el problema que tenemos hoy. Con esto, que no coincido, me parece que el error justamente fue de diagnóstico de este gobierno, porque el principal problema de la economía argentina, y no ahora, es histórico, es la restricción externa, que es la falta de dólares, y este gobierno se concentró en un déficit fiscal que no bajó, y tuvo el problema de la restricción externa como lo tuvieron todos los gobiernos. Y no se resuelve con deuda. Y el problema no es de este gobierno. Cuando en los 70 se aplicó este programa, fracasó. Cuando en los 90 se aplicó este programa, fracasó. Y no había otro resultado posible que el fracaso. Queda claro, como dice Alejandra, que acá faltan dólares, ¿no? Le faltaba al gobierno anterior, le falta a este gobierno. Y la realidad que este gobierno no tuvo mejor idea que levantar lo estigmatizado cepo, que el estigmatizado cepo era un control en la cuenta capital para que no cualquiera pueda comprar dólares. Eso existe en Chile y en Brasil. Es una política... en todos los países cuidan los dólares. No existe eso en Chile y en Brasil. Sí, claro. No existe el cepo cambiario en Chile y en Brasil. No existe que cualquiera persona pueda comprar 20, 30, 40, 50 millones. Existe en todos los países. Pero no control de cambio como había acá, existe en todos los países el control de la cuenta capital, porque Argentina no los imprime. En Chile vas a un kiosco y compras dólares. En Argentina no se imprimen los dólares. Tenés que cuidar, es un bien estratégico. En Chile te tropezás en la calle y te venden dólares. Es tan real la situación, es tan real, que liberaron la cuenta capital y tomaron prestados dólares para llevárselos, que es el problema que está pasando ahora, que es la madre del borrego. Se están llevando todos los dólares. Argentina tomó 50.000 millones de dólares del Fondo Monetario y en estos últimos meses y medio se llevaron los 10.800 millones del último ingreso del Fondo Monetario. Es lo que está pasando, Iván. Me extraña mucho que lo niegues. ¿Por qué es que el gobierno argentino se endeuda en dólares? Vamos a hablar de ese tema. A ver, ¿es verdad que hay los gastos en general que tiene que hacer el gobierno, salvo los pagos de intereses de deudas en dólares, que crecieron son en pesos? 6 veces del 2015 para acá? O sea, salvo pagar intereses de deuda en dólares, en general el gobierno tiene que gastar pesos. Eso está claro. Claro. Ahora vos tenés un gasto tan superior a los impuestos que tenés que tomar deuda. A menos que me digan, no, lo vamos a financiar con emisión monetaria generando inflación, hiperinflación. El déficit del año 2015 era 3.5 el PBI. No, era 6 Está puntos en el cupón de deuda del bono a 100 años. Depende de la metodología que tome. Era 3.5 el PBI. Ahora, y no tenía cuasi fiscal. Vos dijiste, ¿por qué te endeudas en dólares? Llegamos hasta aquí. Sí. Pero ¿cómo salimos? Pero, ahora, ¿por qué te endeudas en dólares? ¿Por qué? Porque si vos quisieras pedirle prestado a todos los argentinos plata, no hay pesos en la economía argentina de los privados para que le puedan prestar algo. Si hicieras eso, la tasa de interés va mucho más arriba de lo que está ahora, ¿sí? Altísima. Entonces no te da. Por eso necesitas que te preste el mercado de afuera, que se te traiga dólares. Entonces, ese es el tema. Entonces, vos no crees en la fuga, ¿no? Si en vos esos no 7.000 millones que se fugan. No crees en la fuga de capitales. No, la deuda viene. No crees en la fuga. Para vos no existe. Los dólares vienen para que... La formación de activos externos no existe para vos. Sí, existe. Pero los dólares vienen para que el gobierno los cambie a pesos y gaste y pague salud, educación, empleo público. Pero eso no está pasando, Iván. Si vos no controlás los dólares, no controlás la cuenta capital, va a pasar la fuga. Sí, igual no está pasando lo que vos decís. Si vos no controlás los dólares, que no compre cualquier millonario y se los lleve al exterior, como está pasando en Argentina, los dólares se van así como vienen. De hecho, se están yendo, Iván, me extraña que no lo veas. Es la realidad, cuando la realidad es la única verdad. Las reservas han caído en estas últimas 2 semanas para pagar deuda. Era totalmente previsible que eso ocurriera. La rueda cambiaria que se lleva todos los días 200 millones de dólares, ¿no lo ves? Pero la fuga es... gente como vos, como yo, como María Belén. No. El trabajador que nos mira no compra. Vos compraste dólares. No, los minoristas. Vos compraste María Belén. Los minoristas, vos, Roberto, compraste dólares. Los minoristas han venido comprando entre 1.000 y 2.000 millones de dólares. Le sacaste poder por de mes, compra a los digamos. trabajadores exactamente para que no compren dólares. Vos le sacaste salario a todos los trabajadores para que no compren dólares ni bienes en dólares. Y permitís pero que de vuelta. El salario promedio son 30.000 pesos. ¿Vos pensás que de verdad los trabajadores con un salario promedio, es el salario que mide el CIPA, pueden salir a comprar dólares? Están
están vendiendo los que tuvieron la suerte alguna vez poder comprar para poder sobrevivir. No, bueno, es verdad. son los grandes operadores, no, ni vos, ni yo, ni él, como decías, ¿no? Bueno, porque ¿en qué ahorra el argentino? ¿En qué ahorra el argentino? El argentino hace 3 años que no tiene capacidad de ahorro porque el Mira, te escribo una situación, el empresario que le gusta al presidente. No voy a dar nombres. Juan, hablemos de uno. No, pero una sola cuestión te muestro. Hay un empresario. Es que te enardeces, ¿viste? Sí, bueno, ¿qué querés? Tocamos este tema. La gente está pasando hambre en la Argentina e Iván piensa que compran no, pero cuando vamos a la City a hacer el móvil, eso no me enoja. Eso no mueve la demagogia. Bueno, mira, hay un empresario modelo. Pará, porque lo de la gente pasando en Argentina es pura demagogia. Hay mucha gente que pasa hambre en Argentina hace 20 años. Estoy caminando por términos económicos San Fernando. Veo hambre en San Fernando. Juan, tenemos pobreza del 30% promedio hace 25 años. Entonces, ¿es verdad que la situación se ha agravado este año respecto al anterior? Sí. También se habrá agravado en 2016 respecto a 2015 y también en 2014 respecto a 2013. Se conoció la canasta de indigencia esta semana, ¿no? Para no ser indigente, una familia tipo necesita 12.000 pesos. Hace un año necesitaba 7.000 pesos. Con esta situación económica, decime cómo hizo esa familia para juntar esos 4.000 pesos. Yo estoy recorriendo San Fernando, zona norte de Gran Buenos Aires, y he visto hambre con mis ojos. La gente no puede comer. Y vos, Iván, decís que compran dólares. Mirá, un ejemplo. Yo digo que esa gente compra, pero no tergiverse todo. Pero una cuestión que es básica, digamos, más allá de lo que digamos nosotros acá, y podemos discutirlo. Los números del INDEC dan que la inflación interanual es 55% y en alimentos está dando 66%. Está dando más de 10 puntos arriba. Sí. Entonces, la inflación en alimentos es muy importante, en comunicaciones, en tarifas, que son los gastos que tiene un trabajador. Entonces, más allá de que la inflación es muy alta para todos, para un trabajador, un jubilado que tiene ingresos fijos, ingresos reales que van cayendo por la política de este gobierno, todavía es mucho más alta la inflación. Entonces, me parece una falta de respeto decir que no hay hambre en la Argentina o que no hagamos demagogia con eso. Lo que yo digo, no le alcanza el sueldo, los que tienen la suerte de tener un sueldo para poder comer. Absolutamente demagógico decir, hay gente que pasa hambre en la Argentina como si ese fuera un problema puntual del año 2019. No, a ver, digamos, tenemos pobreza estructural y tenemos indigencia, ¿sí? Que está hace aumentando. Muchos años. Que está aumentando. Ha aumentado. Y déjame que te digo esto más. Vos decís, los alimentos suben. Claro que suben los alimentos porque son productos que están muy relacionados con el tipo de cambio. Entonces, dolarizados. Pero entonces no son dolarizados, son precios internacionales. Sacaste retenciones. Sí, son precios internacionales. Quitaste retenciones y cupo de exportación lo dolarizaste, hermano. Sacaste retenciones. Sos economista, Iván. Pero ¿qué pasó con las retenciones este año? Las pusieron. Sí, pero este año pusieron. El FMI, no el gobierno. Claro, tal cual. Pero no me diga. El error ya lo cometiste. Pero no me diga que los alimentos. Pero no me diga que los alimentos suben este año por las retenciones, porque las retenciones las pusieron. Entonces, pará. Pero ya cometiste el error. Lo primero que hiciste es sacaste eso fue en el 2015 y está bien. Habría que aclarar que la sacaron y después la volvieron a poner Primero, está perfecto sacar retenciones. Vos lo que hacías con la... Vos lo que hacías con la... efecto. ¿Sabés cuál fue el efecto de las retenciones? Aumentaron todos los alimentos. Mirá la harina, mirá el trigo. Mirá el pan. Mirá qué bien. ¿Sabes cuánto subió el kilo de asado durante el kirchnerismo cuando tenías retenciones? Y encima restringían la exportación de la vaca. Podíamos comer asado. Ahora vos podés comer asado. Ahora podés comer asado. ¿Cuánto subió? Con el kirchnerismo la gente comía asado. Y no soy kirchnerista. No me respondiste. ¿Me vas a decir que ahora comés más asado que con el kirchnerismo? No me respondiste. 1400% subió el kilo de asado. Eso le ganó a cualquier índice de salario. Y el salario subió por encima de eso. Eso le ganó a cualquier índice de salario. ¿Sabes por qué? Porque le diste a la maquinita como un loco y porque restringiste exportar carne y eso hizo que la cabeza... Hay gente, detrás de la cámara tenés gente de carne y hueso que ahora no come asado que antes comía. Eso hizo que la cantidad de cabezas de ganado en Argentina cayera en 10 millones. Si vos reventás al tipo que produce, se acaba la producción y los precios son más caros. Si no me crees, andá a Venezuela, porque eso es lo que hacen los venezolanos. Iván, no me la inflación se cansaron de decir que era por la maquinita, ahora no hay maquinita y la inflación sigue creciendo. Perfecto. Se dieron cuenta que no es por la emisión monetaria, se dieron cuenta que es multicausal, por lo menos aprendieron eso. No, cuando salta el dólar, tenés un salto en los precios relacionados con el dólar y eso es lo que pasó con alimentos. Ahora, volvemos a las causas. ¿Por qué saltó el dólar? Porque el gobierno tiene déficit fiscal, financiado con deuda y si nadie te financia, tenés una crisis de balance de liberaste la cuenta capital. Mira, un ejemplo. ¿Pero cuántos países tienen la cuenta capital liberada y no tienen estos problemas? Hay un empresario modelo de gobierno. Un empresario que es tecnológico, ¿no? Que compra y vende en pesos en la República Argentina
Argentina, que es el mejor empresario fachero, canchero, lo quiere mucho Mauricio Macri. Cotiza su empresa en Nueva York. El tipo hace diferencia acá, paga menos impuestos porque se acoge a la ley de software que no tendría que estar incluido, hace diferencia en pesos, no paga impuestos. Con esa diferencia compra dólares, se lo lleva afuera, aumenta su acción y así estamos los argentinos. E Iván no ve que ese tipo hace diferencia, arbitraje acá en pesos y se fuga los dólares y nadie dice nada. Y es el canchero, es el vivo, es el que todos los argentinos se quieren parecer. Y vive en Uruguay encima, ahí está. No vive en la Argentina. Mirá, digo realmente, no Iván, si eso no lo ves, si eso no lo ves porque no lo quiere ver la gente, lo está viendo. Chile, Perú, Uruguay, qué sé yo, Brasil, los grandes países del mundo, todos tienen la cuenta capital liberada. La tienen controlada, la tienen controlada. Si vos querés, mirá Chile, si vos mirá en Brasil. Chile, si vos en Perú querés agarrar la guita de tu empresa y llevártela fuera del país, lo podés hacer sin problema. No podés. Lo podés hacer Vos sabés sin problema. que no podés. Ahora, en esos países tiene que tienen distintos niveles de control de la cuenta capital en esos países. En esos países que tienen la cuenta capital distintos niveles de control. abierta, y vos lo sabés. y muy eso. parecido como lo tenemos nosotros, no Acá pasa no hay que control, pero déjame Iván. cerrar la idea. Acá no hay control. Déjame cerrar la idea. En esos países que son mucho más abiertos de lo que fue históricamente Argentina, no pasa que el dólar suba 100%. Entonces, encontremos otra explicación. En la cuenta capital, acá Iván, se llevan los dólares. No es así. Iván, mirá. No es así. Iván. Vos me estás diciendo que en Chile el dólar no sube porque el gobierno le impide a la gente comprar dólares. En la cuenta capital, ¿Esa es tu Iván. explicación? Claro, mirá, ¿Esa es tu esto. explicación? Acá tenés una tasa del Es muy poco 70%. seria. Viene un millonario de Estados Unidos con 200 palos verdes. Está 2 semanas al 70%, lo hace en pesos, pasa a dólares y en 2 semanas se lleva un departamento de 2 ambientes, cosa que a nosotros nos cuesta 20 años o no logramos comprarlo. Eso es porque tenés liberado el sistema de control de capitales. El flujo de capitales golondrina. Antes había así, vos venías, eras millonario, tenías que estar un año con un encaje del 70% y te podías llevar solamente una parte. No podías ganar intereses por el total. Llovieron dólares durante esa época. Llovieron dólares. ¿Para qué me interesa que vengan a hacer eso? A mí no me interesa que vengan a hacer eso los especuladores. No me interesa eso. Pongamos la tasa en estamos cero. ahora, Iván. Pongamos la tasa en cero. Alejandra. Si no te gusta la tasa, tendría que estar en el 15 o en el 20. Con las políticas que vos te estás defendiendo, estuvimos muy lejos de la lluvia de inversiones que anunciaron. Los dólares llovieron. No llovieron dólares, llovieron dólares para endeudamiento. Ya sé, a mí me parece. Inversiones no hubo. De deuda llovieron dólares. Bajaron 10% A mí me parece de las que inversiones en el último cuatrimestre del año pasado. A mí me parece que se usaron mal esos dólares, porque se usaron para financiar el gasto público, pero que llovieron. Llovieron los dólares, llovieron. Pero eran dólares financieros para endeudamiento, no dólares para inversiones como nos prometieron. ¿Se acuerdan que iban a venir 130.000 millones de dólares para inversiones? Tampoco venían con Cristina. Explícale a la gente por qué tomás deuda en dólares. ¿Por qué tomás deuda en dólares para financiar gastos en pesos? Porque el mercado local... A la gente, pero ¿por qué tomás prestado en dólares para financiar gastos en pesos? Explícaselo. Porque el mercado local no tiene plata para prestarle al gobierno pesos. Es así de simple. ¿Cómo que no tiene? El ANSES, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. No hay ahorro en Argentina. La deuda intraestado, el PAMI, eso lo hacía el gobierno anterior. Ahora preguntale. Sí, obvio. La guita de los jubilados. A la gente que tomaste dólares con el Fondo Monetario para financiar gastos en pesos. El FGS financiaba al gobierno anterior y sigue financiando a este gobierno. Este gobierno no lo hace. Así que el gobierno anterior, el gobierno se cansó de criticar al anterior y lo sigue haciendo porque el 65% del FGS se usa para financiar el Estado. Así que eso el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es la plata de las FJP, que se armó un fondo como garantía para las jubilaciones. Está bien, jubilaciones que bajan un 20% el año pasado y este año no se van a recuperar. En Argentina no hay ahorro. Si no hay ahorro interno, no hay cómo prestar. O sea, si no hay ahorro, no hay crédito. Como Argentina no tiene ahorro, no puede darle crédito. No puede darle crédito a las empresas privadas, ni puede darle crédito al gobierno, que gasta una locura por encima de lo que ingresa. Entonces, ¿qué opciones quedan? Obviamente, te queda el Banco Central, te queda saquear a los organismos públicos o te queda pedir guita a un inversor internacional, que dentro de este combo luce razonable, aunque es muy riesgoso. Vos me estás diciendo que es razonable haber recurrido al Fondo Monetario Internacional en un stand-by que es un crédito de emergencia. ¿Vos decís que eso es razonable? Estoy hablando de pedirle dinero a inversores internacionales. Pero se termina, y se terminó, y fuimos al Fondo Monetario, y te parece razonable. ¿Sabés por qué se terminó? Porque este gobierno prometió que iba a hacer reformas para generar una confianza. ¿A qué le llamás reformas? Reformas implica... Ajuste, más ajuste. Reformas que generen crecimiento de la productividad en Argentina.
le llamás eso? Pero yo tengo una pregunta. Laboral. Flexibilización o sea, que de los los mercados. trabajadores no se jubilen. Apertura que los de... chicos no estudien. Apertura de... ¿A eso le llamás reforma Perdóname, de ajuste? ¿Cuántos países tienen Eso mercados estaba haciendo laborales? este gobierno. ¿Qué? ¿Gradual o yo? No me dejas hablar. No me dejas hablar. Déjale responder. ¿Cuántos países tienen mercados laborales mucho más libres que la Argentina? Y la gente se jubila, cobra buenas jubilaciones. Estamos Decime hablando... uno. Decime uno. Dinamarca, Decime uno. Estados Decime en Sudamérica. Decime un país en Sudamérica que tenga 7,5 millones de jubilados. Un país en Sudamérica, decime, dale. Bueno, no, está bien, habría que ver los países Habría que ver, no existe, Iván. Argentina es la única. Pero ¿cuánto están creciendo? Decime un PAMI de Sudamérica. Pero ¿cuánto están decime un PAMI de creciendo? Sudamérica. ¿Cuánto están creciendo esos el países? El PAMI es la obra social de cuidado más grande de Sudamérica, Iván. Tenemos que tener orgullo de lo que pasaba en Argentina. Juan, si la economía no crece, o sea, cualquier sistema jubilatorio, ya sea privado o ya sea público, depende del ahorro y los ingresos de la gente. Tal cual, en Argentina la economía no crece hace 10 años. Y se le saca salario, no va a crecer nunca. Pero es mentira que no crece hace 10 años. No crece hace 10 años. No, es más, en el 2015 creció. Cae. No. Estos, de los 4 años del macrismo, de terminar de los 4 años del macrismo... 2019 contra 2009, medida PIB per cápita. En los 4 años del macrismo, en 3 va a caer el producto. Perfecto. No decrece la economía. ¿Y por qué es esto? Porque hay un brutal ajuste que hace que la economía cada vez crezca menos, cada vez genera menos pesos, cada vez hay menos impuestos, baja la recaudación y como hay un acuerdo con el FMI que hay que llegar al déficit cero, cada vez hay un mayor ajuste. Eso significa ajustar en educación, ajustar en vivienda, ajustar en salud. Todos los rubros se ajustan, menos los intereses. Y el gran problema es que seguimos teniendo un gran déficit fiscal. Lo único que cambia, antes era por educación, por salud y por todo eso, y ahora es por pagar los intereses de la deuda. ¿Cómo resolvés el déficit fiscal? ¿Es así o no es así? ¿cómo resolvés el déficit fiscal? No es así, pero ¿cómo resolvés el déficit fiscal? ¿Cómo hace que crezca la economía? De 200 países en el mundo, para ¿Cómo va a crecer la economía? De 200 países en el mundo, de 200 países en el mundo, el 70% tiene déficit fiscal. Y tienen crédito. Incluyendo Estados Unidos. Y tienen crédito, ahora, obvio. Todo el mundo le quiere prestar a Estados Unidos. Es una herramienta de política económica cuando tenés recesión. El Estado tiene que participar para generar crecimiento económico. Es herramienta de política económica. Ponés el carro delante de los caballos. Pero ponés el carro delante de los caballos. Vos no podés decir... Vos no podés ajustar cuando tenés recesión. Porque si vos ajustás con recesión, tenés más recesión. Y el 3.5 de déficit fiscal en el año 2015 era algo razonable, hermano. Era razonable. Ahora tenés el problema. Con esto le respondo a los dos porque han hecho el mismo punto, digamos. Hay recesión en Argentina, hay crisis en Argentina. Producto de la política que aplicó el macrismo. No, porque hubo déficit fiscal, porque el mercado dijo, no te financio más, y ahí viene el ajuste. Disculpame, Iván. Eso es el ajuste. En 2015 crecimos al 2,5%. Con un déficit 3.5, ¡qué miope! Crecimos al 2,5%. Pero en la realidad me decís que estamos en recesión. Okay, ¿y en 2014? 2015 no estábamos en recesión. ¿Y en 2014? En 2014 tuvimos recesión por la crisis internacional. Y vos lo sabés, y la evaluación. ¿En 2012 cuánto crecimos? Escúchame, vamos a ser claros. Es verdad, de 2011 a 2014 había tensiones en la economía. Pero el salario... Los jubilados, el salario nunca estuvieron por debajo de la inflación. Era prioridad del gobierno. En 2014 del 2011 al 2014 el salario estuvo por encima de la inflación. O sea, el ajuste no lo pagan los trabajadores. Vos querés que los ajustes siempre los paguen los laburantes y por eso pedís ajuste. Y tiene razón ella. Lamentablemente la economía argentina, el 70% es consumo. Lamentablemente, a mí me gustaría que sea el 70% inversión, pero es consumo. Si vos le sacás la guita a la gente, es seguro que la economía se va a caer como está pasando ahora. Y no tenés que mirar el déficit fiscal, tenés que mirar el hambre de la gente. Los jubilados no pueden tomar medicamentos, Iván, y eso no lo están mirando. No, pará, eso del consumo. La economía tiene que volver a crecer. No es una falacia keynesiana. El 70% del producto de la Argentina es consumo. Entonces, vos tenés que ver cómo hacer para ponerle plata en el bolsillo a la gente, sea a través del trabajo, sea a través de una jubilación que le alcance para consumir, porque eso va a hacer que las empresas vendan, que paguen impuestos, haya más ingresos. Y es así, no hay otra forma. Le dimos bomba a la demanda. Alejandra, le dimos bomba a la demanda por cuántos años. Tenés como tu modelo ideal en Estados Unidos. Están haciendo eso. El problema es que el liberalismo pasó de moda y ustedes se tienen que ayornar un poco. Perfecto, pero le dimos bomba a la demanda. Pero déjame responder, Alejandra. Le dimos bomba a la demanda por ¿cuántos años? Del 2011 al 2015. El déficit fiscal... Vamos a hacer una pausa con este debate. El déficit fiscal entre 2011 y 2015 se multiplicó por 6.